Como se ha venido informando, entre los meses de enero y marzo se concedieron beneficios de excarcelación anticipada, recordemos, a 553 personas sancionadas por delitos diversos. Estos beneficios se otorgaron conforme a los requisitos previstos en la ley, pero también a las características de cada uno de los sancionados que se tomó en cuenta. Un proceso que, como se explicó en los medios de comunicación, transcurrió con normalidad, como de forma permanente, de forma sistemática, acontece en nuestro país. Las autoridades explicaron también que conforme, vamos a ver al artículo 146, el apartado 1, esta es la ley de ejecución penal vigente en Cuba, la libertad condicional implica, aquí lo dice el artículo, un periodo de prueba por un término igual al resto de la sanción que quede por extinguir. O sea, el tiempo que falta de cumplimiento de la sanción, ese es el periodo de prueba cuando se otorga la libertad condicional. Ahora, como beneficio de excarcelación se entiende como un privilegio. Es un privilegio que otorga el sistema de justicia. Y como concesión que se otorga a alguien que está cumpliendo una sanción, si ese beneficiado incumple las reglas, el tribunal tiene la facultad legal de revocar ese beneficio y entonces la persona regresa a continuar cumpliendo la sanción al régimen en el que se encontraba. Yo creo que es muy claro. En resumen, se otorga el beneficio, pero si se incumplen las reglas, se revoca. Hemos invitado, vengan conmigo, a Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, porque los tribunales provinciales populares de Matanzas y de Santiago de Cuba han revocado 2 libertades condicionales en las últimas horas. Vicepresidenta, un gusto que esté con nosotros. Quisiera que nos explicara qué es lo que ha ocurrido. Cuando se conceden beneficios de excarcelación anticipada, como usted hacía referencia, las personas son citadas para comparecer al juez de ejecución, que es el lugar donde ellos residen. El juez de ejecución realiza una comparecencia inicial a los efectos de hacerle llegar a ese sancionado cuáles son la situación legal que presenta, cuáles son las obligaciones, los derechos, las garantías y también aquellas restricciones, tanto que se impuso por el tribunal en la sentencia, el juez de ejecución o aquellos que están dispuestas por la ley. En estos casos también se le hace saber al sancionado la posibilidad de elaborar y se le ofrece el empleo a los sancionados. O también la posibilidad de estudiar, porque nuestra ley refleja tanto ambas posibilidades. El tribunal, por su parte, también le da a conocer cuáles son aquellas consecuencias cuando viola algunas de esas regulaciones o esas provisiones, restricciones que están recogidas y que se le hace saber en ese momento al sancionado. ¿Cuál va a ser la forma de control, de vigilancia a la cual va a estar sometido durante el periodo a prueba y el incumplimiento de aquellas sanciones accesorias, cómo puede incurrir en un nuevo delito que hoy está tipificado también en el Código Penal? Si la persona tiene como sanción 5 años de privación de libertad, ha cumplido 3, quedan 2, todas estas medidas, todo este régimen de control es en los 2 años que quedan de esa sanción. En los 2 años, en el tiempo ese, como usted decía, que les resta por cumplir de la sanción originalmente impuesta, es el que está sujeto al periodo, pero una vez que llegue a ese tiempo de extinción, ya cesa el control y la vigilancia por parte del juez de ejecución. ¿Qué artículos, qué normas están regulando todo esto que usted explica? La ley de ejecución establece un conjunto de normas, es decir, de artículos, y también la propia ley de ejecución establece cuáles son para la comparecencia. En el caso del artículo 135, regula cuáles son aquellos elementos para los permisos en el caso de la salida de la persona vaya a comparecer. También establece del artículo 144 al 149 un conjunto de cuáles son los requisitos para la concesión. Posteriormente, el periodo de prueba, como usted refería, cómo ante el incumplimiento de estas obligaciones puede ser revocado. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el caso del Tribunal de Matanzas, el Tribunal Provincial de Matanzas? ¿Qué ha decidido? Bueno, el Tribunal Provincial de Matanzas decidió revocar la libertad condicional al sancionado Félix Navarro Rodríguez. Esto es una persona que había sido sancionado por el Tribunal Municipal de Perico por los delitos de desorden público, desacato, atentado, y se le habían impuesto una sanción conjunta de 9 años de privación de libertad. Esta persona, como es multireincidente en la Comisión de Hechos Delictivos, multireincidente, la propio artículo 144 que usted mencionaba ahorita,
establece que para la persona multireincidente debe cumplir las 2/3 partes. 2/3. 2/3 partes. No obstante, en el apartado segundo de ese artículo 144, refleja que cuando el sancionado tiene más de 65 años de edad, ha mantenido un buen comportamiento y puede tener también asociado algún tema de salud, el tribunal puede concederle el beneficio de excarcelación. ¿Qué edad tiene esta persona? Esta persona tiene 72 años de O sea, edad. aunque es multireincidente, no ha cumplido los 2/3 de la sanción, como tiene 72 años, ustedes le otorgaron la libertad condicional. Así es. ¿Y por qué la revocan ahora? Esta persona le faltaba todavía por cumplir 5 años y 2 meses de esa sanción de los 9 años. Se les revoca porque en el momento de la comparecencia que se les realizó el día 29 de enero a esta persona, de esta que referíamos anteriormente, se les dio a conocer las obligaciones como anteriormente dijimos. Entre ellas estaba que no podía salir de su municipio sin la autorización del tribunal. Es decir, esto es una restricción que está prevista en la ley. En el artículo 135 regula que es el tribunal quien único está autorizado a autorizar a una persona que está sancionado bajo un periodo de prueba a salir de su territorio. En este caso, esta persona en 7 ocasiones salió del municipio de Perico sin pedir la autorización correspondiente al tribunal municipal cuando se le había establecido desde la comparecencia de esta restricción que tenía impuesta por ley. Eso es normal en todas las personas que se les otorga libertad condicional. Si salen del municipio donde viven, tienen que consultarlo y el tribunal es quien lo autoriza. Sí. ¿O es específica esa restricción con esta persona? No, no es específica para esta persona. Es que la ley en el artículo 135 establece que las personas cuando están sujetas a sanción, puede ser a esta que está en un periodo de prueba, pero eso también pasa con las personas que tienen sanciones alternativas a la privación de libertad. Están obligados a pedir al tribunal la autorización. El propio artículo establece el procedimiento, cómo lo tiene que solicitar, qué tiene que argumentar, tiene que informar a dónde va a ir y además la misma ley les concede al tribunal 10 días para resolver la petición de la persona. En 7 oportunidades esta persona entonces salió sin el consentimiento del tribunal. Así es. Y en este momento ustedes han indicado, el tribunal ha indicado de ese lugar la revocación de la libertad condicional. Sí, en este caso el tribunal de Perico lo que realiza es solicitarle al tribunal provincial con todos esos argumentos y su expediente de juez de ejecución y los documentos que acrediten que esta persona está salida, que ha realizado sin haberle pedido la autorización y le corresponde al Tribunal Provincial, en este caso fue la Sala Tercera del Tribunal Provincial de Matanzas, quien es el competente también conforme establece la propia ley de ejecución en su artículo 9 para proceder a la revocación y estimó justificado las razones y por eso se pronunció en la revocación y que entonces debe seguir internarse en el establecimiento penitenciario para seguir cumpliendo esa parte de la sanción que les restaba por cumplir. En el caso del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Bueno, en el caso del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba se corresponde al sancionado José Daniel Ferrer García. Esta es una persona que cumplía 4 años y 6 meses de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Por los delitos de privación ilegal de libertad, es decir, él les restringió de la libertad de manera ilícita a otra persona por varias horas y además cometió un delito de lesiones. Lesiones y privación ilegal de libertad a otra persona. A otra persona. Por eso es que se le hace una sanción conjunta de 4 años y 6 meses. En el caso de él, esa sanción originalmente impuesta no era de privación de libertad. No. Era una sanción de las que hoy se conocen como subsidiarias, es decir, en el Código Penal anterior, que se cumple en su seno familiar y en el seno también en sus vínculos sociales, en su comunidad. ¿Por qué esta persona estaba entonces en un establecimiento penitenciario si esa no era la sanción? Porque cuando igualmente se les realizó su comparecencia, se le hicieron saber cuáles eran las obligaciones que debía cumplir por el tipo de sanción que se le había impuesto, tampoco las cumplió. No las cumplió. No las cumplió. Al no cumplir, igualmente, el Tribunal Municipal, el juez de ejecución que tenía bajo su mandamiento el control, el seguimiento de esta persona, se lo informó a la Sala Provincial solicitándole la revocación por el cumplimiento de esas obligaciones que él tenía.
Por eso es que se ingresa al establecimiento penitenciario. No Después obstante, se le otorga la libertad condicional a partir de esta decisión de 553 personas. Sí, ¿En qué fecha se le otorga la libertad condicional? Sí, el 16 de enero se le otorga a él la libertad condicional por el Tribunal Supremo. O sea, ya había cumplido los requisitos que establece la ley y se le concedió. En la propia resolución que se le notificó esa decisión de ponerlo en libertad bajo la sujeción del periodo de prueba por libertad condicional, se le hizo saber en la propia resolución que el día 28 de enero debía comparecer ante el juez de ejecución de su lugar de residencia, en este caso el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. No asistió el día 28 y fue nuevamente citado para el día 7 de febrero. Llamamiento al que tampoco compareció, y la propia ley en su artículo 162 establece que la persona que está sujeta a un beneficio de excarcelación anticipada, bueno, el precepto establece otras situaciones, pero en el caso específico de lo que estamos hablando, si no comparece ante el juez de ejecución para esa comparecencia inicial, entonces se le hace una segunda a los efectos de conocer un requerimiento de por qué no pudo asistir o no asistió a ese primer llamado del tribunal. No, como dije anteriormente, no compareció, y este mismo precepto dice que si la incomparecencia injustificada a la comparecencia es un motivo de revocación. Persona que todavía, es decir, después de estos llamamientos tampoco ha comparecido ante la autoridad judicial, pero no solamente que no fue, sino que en sus propias redes sociales ha manifestado, ha escrito que no va a comparecer ante el llamado de la autoridad judicial, tal y como está obligado por la ley de ejecución y sus reglamentos, que es una conducta desafiante, que va en contra también a los postulados que están regulados. ¿Qué otra cuestión le parece importante destacar? Bueno, yo creo que también tenemos que decir que estas dos personas que hoy sancionados, que hoy se les revocó la libertad condicional, han mantenido durante este tiempo unas publicaciones también en las redes sociales y en su entorno social desafiantes, en el sentido que han estado llamando al desorden, al desacato a las autoridades. También es público que han tenido relaciones constantes con el encargado de negocios de la oficina de los Estados Unidos, y aunque no es decir, esta no es la causa por la cual se le ha revocado, porque como dijimos anteriormente, están muy bien establecidas los incumplimientos que estas dos personas realizaron, ya le corresponderá a aquellas autoridades competentes, si consideran investigar alguna de estas actitudes que han tenido, que pudieran ser constitutivas de delito, le corresponderá investigarlo, hacer el expediente consecutivo y, si lo considera, presentarlo entonces posteriormente al tribunal. Gracias, vicepresidenta. Aquí hay dos cuestiones muy claras. Una sería el análisis legal, el análisis estrictamente jurídico de un suceso que se da cotidianamente en Cuba. Los tribunales otorgan beneficios a personas que están sancionadas. Después, los tribunales tienen que controlar a esas personas. Si cumplen las reglas, se mantiene el beneficio. Si no es así, existe la facultad, los tribunales tienen la facultad de revocar esa excarcelación. Ese sería un punto. El segundo punto es el análisis de quiénes son estas dos personas. ¿Qué han hecho? ¿A qué se dedican? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Qué publican abierta y desafiantemente en sus redes sociales y digitales? ¿Qué relación guardan estas personas con representantes del gobierno de los Estados Unidos en Cuba? Y el propósito de esos representantes es muy claro: subvertir, desafiar, apoyar, apadrinar. Lo que ahora ha ocurrido, jurídicamente hablando, responde al incumplimiento desafiante de la ley durante un beneficio que se les otorgó. Pero ¿quiénes son? ¿Qué es lo que buscan? ¿A qué se dedican? Eso merece, y creo que también debe tener su análisis y su explicación, y va a ser muy pronto. Gracias a todos por su atención.